Madre mía, creía que este momento no iba a llegar nunca, pero sí, están aquí, han vuelto, no sé si para quedarse, pero han vuelto las microreñas con ese 21. Debería cubrir todo este espacio, manera de tirar papel. Bueno, en realidad son albaranes, o sea que no es que tenga mucha utilidad. Así que les doy una vida mejor siendo infografía de las microreñas. Hoy traigo 4 cómics y no sé, estoy planteando dejarme las microreñas porque he descubierto que la competencia en Instagram es feroz. Están saliendo competidores mucho mejores que el Menda, haciendo reseñas mucho más divertidas y mucho más entretenidas que yo, así que creo que ahora que he abierto camino ya me puedo retirar tranquilo. Mi legado está allí y con una lágrima me despediré de vosotros mientras os veo llorando en la jubilación. Ya sabéis, todo el dinero que me va a dejar esto que estoy haciendo por el cómic. Bueno, empezamos con otro cómic de María Llobet, cuando reseñé el Loud y ya os conté que me había parecido una pasada. Estoy intentando recordar el título otra vez. Me parece que era There's Nothing There, pero es que de verdad lo mío y el Alzheimer es una puta mierda. Bueno, en fin, que como os dije, me planteé seriamente conseguir casi todo de esta autora. Lo he conseguido. Me falta creo que me falta Insecto y otro más, que estoy allí, que un tío de Wallapop me ha dicho que tiene que ir al pueblo a buscarlo. El pueblo, pues entre el coronavirus y que debe estar en los Cárpatos, pues no sé cuándo se efectuará el intercambio, pero yo espero que antes del 2042 pueda tener Insecto en las manos. Así que sigo con María Llobet y con este Eros Psique, que no sé si es una de sus primeras obras. La verdad es que el estilo se nota que ha habido una evolución muy evidente. Sí que es cierto que en el dibujo, a pesar de que la calidad es ya una calidad de dibujo enorme, se nota que aún es una María Llobet que le está tomando pulso a su propio estilo. Es del 2011 este cómic y es un tebeo en el que, bueno, en el que unas chicas en un internado les pasan cosas. Vamos a dejarlo allí, les pasan cosas. La verdad es que tampoco es que lo que pasa en el cómic sea lo más importante, sea lo fundamental, sino que aquí lo que prima es la relación entre los personajes y sobre todo esa tensión, ese erotismo, no sé si ese erotismo, esa tensión. Hay una tensión que palpita por el ambiente, que palpita por todo el internado y hace que el arte y que lo que pasa tenga una carga. Es curioso porque es una carga bella y malsana a la vez, que lo convierte en un tebeo, como no podía ser de otra manera de lo que hace María Llobet, muy atractivo. Tiene un formato curioso, parece un manga, aunque la lectura, como veis, es occidental, es en blanco y negro, con un estilo que marca que no tiene grises, es un blanco y negro puro y que resulta como por ahora todo lo que me he leído de ella resulta gráficamente fascinante. Como os digo, la historia es lo de menos, pasan cosas y al final pasa una cosa y cuando llegas al final lo que sí que te queda claro es esta sensación de belleza que transmiten los cómics de María Llobet, que se está convirtiendo en una de mis artistas y autoras favoritas del mundo mundial. Sigo con el último de la revista Cthulhu. Creo que era una microreña no muy anterior, ya uso el Josma estático porque soy gilipollas. Bueno, quiero decir que ya reseñé el número anterior, el 22, ahora estamos en el 23 y bueno, sigue la tónica. Son relatos, historias, autores de diversa procedencia, me ha sorprendido porque hay una historia que es la segunda, la del bosque, de María Eugenia Alcatena y Muriel Frega, que es muy larga. De los Cthulhus que yo me había leído, creo que es la historia más larga que he leído en ellos. Se mantienen nombres habituales como Alex Ogaya, como el gran Edu Molina, es decir, hay César Herce y su conjurador de tormentas, y mantiene un poco la tónica de las revistas, de los magazines, de las revistas con relatos de historias de terror breves que para los que amamos el género pues siempre resultan interesantes, ¿no? También la última, que es de Kundo Crunch, que es un argentino, creo que es argentino, que tiene un estilo muy particular y muy, muy chulo. Pero bueno, como os digo, Cthulhu mantiene el pulso, mantiene el ritmo.
es fiel a lo que promete, y sigue siendo fiel a sus principios, y mes a mes, número a número, perdón, porque no es mensual, no le vamos a pedir tanto a las revistas, pero vamos, número a número sí que se sigue dando lo que promete, y yo creo que se ha consolidado como una de las revistas de terror que, si sigue en esta línea, va a ser de las más longevas que ha habido. Le queda recorrido, evidentemente, pero bueno, en los tiempos que corren, que vayan por el número 23, ya lo dije la última vez, me parece más que encomiable. Sigo, cómic de Astiberri, un cómic que se llama Habla María, de un autor mexicano que se llama Bernardo Fernández Beff, y un libro que habla del autismo. Es un libro que habla de la experiencia del autor. Además, como no podía ser de otra manera, en la primera página ya sale Miguel Gallardo, que puso el foco sobre el autismo con su cómic María y yo, en el que habla del autismo de su propia hija, de su hija María, del que ha hecho 2 partes. Y Bernardo Fernández hace un poco una cosa parecida, porque él también tiene, además se lo dice al principio, el cómic no intenta ocultar nada. Al principio el cómic ya lo dice, dice, igual que tú, estudié con los maristas, fui punk, dibujo cómics y tengo una hija con autismo. Es decir, parece 2 historias casi paralelas en las que 2 personas, pues además de enfrentarse al misterio de la paternidad, descubren que su hija pues tiene un trastorno de la percepción, tiene un trastorno del cognitivo, podríamos decir, llamado autismo, y el cómic narra cómo se afronta esto y cómo asimilas y cómo te adoptas, porque al fin y al cabo, por mucho que al final el cómic transmita mucho optimismo y le quite hierro al asunto de tener un hijo autista, y que habla de que al final lo que hay que hacer es normalizar y convivir, y que tu hija o tu hijo al final pues es una persona que es diferente, que percibe la realidad de una manera diferente, pero sí que deja claro que es una situación traumática, es un golpe durísimo, y que afrontarlo pues cuesta mucho, porque no es fácil, ¿no? Cuando tu hijo tiene algún tipo de problema, de minusvalía, de discapacidad, o llámalo X, o de enfermedad rara, no digo que el autismo lo sea, pero bueno, ya me entendéis lo que quiero decir, pues siempre se hace difícil convivir, difícil combatir, entre comillas, difícil el día a día, hasta que te acostumbras y te aclimatas y asumes que, bueno, que tu hija y tu hijo es una persona que percibe la realidad de una manera diferente, y sobre todo, pues hombre, hay muchas dudas, ¿no? ¿Qué pasará con su vida? ¿Qué, cuando ella crezca, cuando yo no esté? Todas estas dudas que se plantean a los padres cuando tienen un hijo con estas características. Es un TVO que gráficamente yo creo que prima mucho el diseño gráfico, tiene un estilo muy particular, un estilo que yo diría que lo hace muy adecuado para un público juvenil, para un público no tanto infantil por el tema que trata, que puede no resultar, pero sí un público juvenil, para acercar la enfermedad a este tipo de personas a un público pues adolescente incluso. Muy bonito, viene editado por Astiberri, como siempre, que ya sabéis que hace muy buenas ediciones, en tapa dura, un tamaño muy cuco, muy coqueto, y un TVO que se lee muy, muy bien, se lee deprisa, y que la verdad es que pues transmite perfectamente el concepto que quiere transmitir. Y si hablamos de un cómic de formato más bien pequeño, acabamos con un cómic de un formato tochamen total. Y acabamos con este Mecánica Celeste de Merwan, editado por 99, que como veis es un tocho importante. Creo que son 28-30 pavos de cómic, no está mal. Pero bueno, la edición ya os digo que me parece que es una auténtica pasada, y es que el cómic lo merece. El arte de este TVO es la bomba, me ha parecido que es la leche. Lo que hace Merwan en el cómic es de verdad flipante, con una historia de un mundo pues que parece un post-apocalipsis, en el que las disputas entre territorios y entre facciones se dirimen con una especie de balón prisionero futurista que está muy bien traído. El cómic no es particularmente profundo, no trata de
de cambiar la vida de nadie. Sí que habla de temas pues típicos, desde el amor, la familia, la identidad, los descastados. Bueno, le podríamos sacar mil referencias, pero es que en realidad es hasta de la etiqueta de un champú de pelo o de la etiqueta de anís del mono, un crítico con ganas puede sacar influencias del arte de Mondrian. Así que yo creo que es un tebeo que sin profundizar en aspectos pues, filosóficos y trascendentales, habla de muchos temas, pero en realidad lo que se centra es en la acción y en el dibujo y en la narrativa. Lo que hace Merwan aquí es plantearnos un espectáculo fascinante de dibujo en el que lo que prima es estas partidas a balón prisionero que al final son las que centran la atención de todo y que, como os decía, sí que es verdad que uno puede sacarle muchas segundas lecturas y hablar mucho del sentido de la vida y de la profundidad de la composición cuántica de la ajonjolí en la primavera, pero estos son cómics que están hechos sobre todo para verlos repetidas veces y para quedar totalmente obnubilados por el arte, porque de verdad os digo que es uno de los tebeos más bonitos y con un dibujo más chulo de los que me he echado la cara en los últimos tiempos, con diferencia. Además es que la edición es espectacular, de nuevo 9 es un tochal es que da gloria verlo, y me parece uno de estos cómics que hay que tener en la estantería sí o sí porque merece la pena. Ya sabéis, mi misión de joderos el bolsillo sigue siendo lo primero y voy a intentar cumplirla hasta el final de mis días. Así que estas han sido las microreñas número 21. Nos vemos pronto en la 22.